Sarkozy se ha casado esta mañana en el Elíseo con la modelo y cantante Carla Bruni. El presidente francés rehace su vida sentimental 3 meses después de su segundo divorcio. La ceremonia se ha celebrado esta mañana a las 11 en el primer piso del Elíseo, donde los invitados han podido disfrutar. Para tratarse de dos personas con semejante proyección pública, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de 53 años, y la exmodelo y cantante Carla Bruni, de 40, su boda, en realidad, fue de lo más íntima y sin presencia de medios. De hecho, la fotografía de ambos firmando el acta matrimonial no se hizo pública hasta 2020, cuando el enlace se celebró el 2 de febrero de 2008. Ese día no hubo más que un escueto comunicado del Elíseo. La señora Carla Bruni Tedeschi y el señor Nicolas Sarkozy anuncian que se han casado esta mañana en presencia de sus familias y en la más estricta intimidad. Desde luego que fue un acto íntimo. A la ceremonia no asistieron más de una veintena de familiares y amigos. Tanta privacidad contrastaba con una relación que estuvo en boca de todos desde el principio. Claro que, ¿cómo no iba a levantar expectación teniendo semejantes protagonistas? En una historia que parecía arrancada del guión de una película, hasta el comienzo fue cinematográfico. Porque, ¿qué es si no una cita a ciegas? Sarkozy y Bruni se enamoraron de esa forma mientras él era presidente de Francia. Fue una especie de Love Actually en el mundo real. Presidente conoce a chica corriente y se enamora perdidamente. Solo que, en este caso, Carla tenía poco de corriente. Pero ya llegaremos a eso. Lo que sí puedo avanzar es que, en cuanto se conocieron, los acontecimientos se precipitaron a toda velocidad. La prensa no les quitaba el ojo de encima e incluso aparecieron fotografías algo comprometedoras de ella con la intención de humillarla. Pero nada ni nadie podía frenar una historia que parecía demasiado jugosa para ser verdad. El romance entre un presidente francés y una famosísima ex supermodelo. ¿Quién podía suponer que esa combinación tan loca podía ser tan duradera? El mundo, que había contemplado el desarrollo de aquella pareja meteórica entre fascinado, divertido y escéptico, pronto asimiló que juntos funcionaban a la perfección. El publicista Jacques Seguela, que fue el responsable de su encuentro, los aplaudía así. Carla hace que el presidente sea más deseable, más moderno. Francia necesita modernidad, talento, inteligencia. Es como Jack y Jackie, como Rainiero y Grace Kelly. Una nueva pareja mundial. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Carla Bruni y Nicolas Sarkozy. Sarkozy ya se había casado 2 veces y divorciado otras 2 antes de conocer a Carla. La primera fue en 1982 con Marie-Dominique Culioli, con quien tuvo 2 hijos, y conoció a su segunda esposa, Cécile Ciganet-Albéniz, 2 años después, en su boda. En la de la novia, quiero decir. Sarkozy era el alcalde de Neuilly-sur-Seine y por tanto fue el encargado de oficiar la boda ese 10 de agosto del 84. Cecilia era bisnieta del compositor español Isaac Albéniz y prima lejana de Alberto Ruiz Gallardón. Embarazadísima de 8 meses, se casaba ni más ni menos que con el presentador de televisión Jacques Martin, el hombre más conocido de Francia, un hombre 24 años mayor que ella. Los más románticos aseguran que Sarkozy se enamoró de Cecilia nada más conocerla, mediante el poco ortodoxo método de casarla con otro hombre. El caso es que todos se hicieron amigos. Los 2 matrimonios, los Sarkozy por un lado y los Martin por el otro, empezaron a verse a menudo. Pasaban vacaciones juntos e incluso Jacques y Cecilia le pidieron a Sarkozy que fuese el padrino de su hija. No está claro el momento exacto en el que Nicolas y Cecilia iniciaron su affaire. Algunos defienden que el romance empezó justo al conocerse, en medio de la ceremonia nupcial, otros que no fue hasta 1986. Lo que sí sabemos es que todo saltó por los aires en el 88, durante un viaje de esquí. Marie-Dominique fue a buscar a su marido al chalet de Cecilia. Llamó a la puerta y tras una larga espera, Cecilia le abrió un tanto turbada. En el interior había una ventana abierta y huellas frescas en la nieve. No fue muy difícil deducir lo que estaba pasando. Los matrimonios se rompieron. Jacques Martin quedó devastado y en otoño de ese año Cecilia y Nicolas se fueron a vivir juntos. Aunque la boda no llegó hasta 1996, cuando Marie-Dominique, que era católica, por fin le concedió el divorcio a Sarkozy. Un año después, Cecilia y él tuvieron a su hijo, Louis.
Su matrimonio estuvo salpicado por acusaciones de infidelidades mutuas y por el cansancio que provocaba en Cecilia la ambición política de Sarkozy, cada vez mayor. Un ejemplo de ambas cosas es que a Sarkozy se le relacionó con Claude, la hija de Jacques Chirac, su antiguo mentor. Mientras, Nicolas iba medrando. De alcalde había pasado a ser ministro y parecía obvio que su carrera iba encaminada a ser el candidato del Partido Conservador. Pero Cecilia no tenía ningunas ganas de ser la primera dama de Francia. No encajo en el molde, declaraba. Y en mayo de 2005 estalló el escándalo. Cecilia dejó a su marido por el influyente publicista Richard Attias, que residía en Nueva York. A todo esto, se especulaba con que Sarkozy mantenía una relación con una periodista de Figaro. Años después, Cecilia escribiría en sus memorias que el interés de la prensa en su vida privada había sido un grave obstáculo en su relación. Sin embargo, había sido el propio Sarkozy el que usó su vida familiar como herramienta de propaganda política. En programas de televisión abría su casa y presentaba a su inteligente y atractiva esposa como un activo político más. Incluso había mostrado al pequeño Louis en una pieza de propaganda electoral, en la que el niño exclamaba «¡Buena suerte, papá!». La imagen de marido y padre de familia le convenía, aunque la realidad fuese un poco más compleja. Y tanto que era compleja. Ni siquiera la huida de Cecilia a Nueva York logró romper su vínculo de pareja. Según algunos biógrafos, el político le enviaba mensajes a su todavía esposa con promesas románticas. Y la estrategia debió funcionar, porque Cecilia regresó a Francia a tiempo para la disputada campaña presidencial en la que Sarkozy competía con la socialista Ségolène Royal. Cecilia ya había dicho que no se veía como esposa de presidente. Ni siquiera votó por su marido en la segunda vuelta de las elecciones en mayo de 2007. Pero su voto no se echó de menos. Sarkozy se impuso en las urnas y todas las miradas se posaron sobre Cecilia, para su disgusto. Me di cuenta de que ya no estaba en mi lugar. Toda mi educación me empujaba a quedarme, pero la exposición a los medios nos presionó mucho. Quería una vida más discreta. Marcharme fue la decisión más difícil de mi vida. Aquello cogió del todo desprevenido al recién elegido presidente de Francia. Así lo contaría el propio Sarkozy en su libro de memorias, Passions. No me imaginaba anunciando a los franceses mi divorcio recién elegido presidente. Mi mujer deseaba otra vida. El divorcio era la única salida razonable. Decir que en aquella época la actitud de Cecilia me sorprendió es poco. No lo vi venir, no lo entendí. En mayo de 2007, Sarkozy ganó las elecciones. 4 meses después, en septiembre, su esposa Cecilia lo abandonó para irse de nuevo con su ex, Richard Attias, con quien acabaría casándose en el Rockefeller Center. Era el primer presidente de Francia que se divorciaba durante su mandato, un culebrón a tiempo real en el centro del poder político del país. La opinión pública francesa bullía, porque al mismo tiempo también se separaban Ségolène Royal y François Hollande, que había competido por el puesto de candidato socialista que finalmente obtuvo ella. Aunque acabaría siendo él el que llegaría a presidente, protagonizando su propio embrollo amoroso con su siguiente esposa, Valérie Trierbillet, y su amante Julie Gaillet. Pero esa es otra historia. El presidente de la República acababa de divorciarse y se daba una situación insólita, un hombre soltero en el Elíseo. Si bien las aventuras amorosas de los presidentes de Francia formaban parte ya de su leyenda particular y suelen citarse como ejemplo de la forma de entender las vidas privadas y públicas en la sociedad francesa, no parecía muy recomendable, ni acorde con los tiempos, que Sarkozy mantuviese una vida amorosa tan agitada como lo que habían tenido Giscard d'Estaing, Chirac o Mitterrand, incluso aunque él estuviese divorciado y ellos, en su tiempo, casados. María Alba, periodista de Pronto y Canal Sur. Francia siempre ha sido un poquito liberté, égalité, divorcé, ¿sabes? Aunque Sarkozy ha sido el único que se ha separado durante su mandato, sí que es verdad que se ha especulado mucho con la vida personal de los presidentes de Francia. François Mitterrand siempre se dijo que tenía un amante y de hecho 1 año antes de dejar la presidencia se reconoció que había tenido una hija con esa relación. Luego Jacques Chirac también se dijo que tenía amantes a puñados, lo que pasa que se especulaba menos en esa época porque estaba todo eclipsado por ese gran escándalo de presidente infiel que fue en los años 90 Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Los franceses son más de no sacar los trapos sucios, de lavarlos en casa y de comentar las infidelidades de su presidente, que por lo visto eran vox populi en su propio país. La sociedad francesa se preguntaba si iba a ser capaz de compaginar la búsqueda de una nueva pareja
con las responsabilidades y limitaciones del cargo. Sus oponentes políticos usaron la situación en su contra. ¿Cómo va a gobernar un país un hombre que no es capaz de mantener a su esposa a su lado? Todos los biógrafos de Sarkozy están de acuerdo en que él es un hombre romántico, al que no le gusta estar solo. Y tuvo suerte, porque no lo estuvo durante mucho tiempo. A finales de ese mismo año 2007 llegaría la famosa cita a ciegas que lo revolucionaría todo. La cena había sido montada con toda la intención. Ese tipo de presidente soltero a lo mejor no podía encajar muy bien en la imagen que se tiene de presidente, sobre todo porque en los 6 meses que Sarkozy estuvo soltero, pues eso, le había dejado su mujer. Ya se le empezaban a conocer rolletes, decía que había estado con una periodista. Entonces, a lo mejor por imagen pública sí que le venía bien el sentar la cabeza, el casarse. No vamos a decir que fue por imagen ni mucho menos, porque tampoco es el caso, tampoco es esto la Edad Media. Pero sí que es verdad que en Francia, al haberse especulado tanto con la vida personal de sus presidentes, mucho más que en nuestro país, pues a lo mejor sí que vendía más esa imagen de hombre conservador, Sarkozy, casado y en su casa, más que un presidente despendolado. La cita a ciegas, casi de película, ocurrió el 13 de noviembre de 2007. El publicista Jacques Seguela preparó una cena íntima para distraer a Nicolás. Y a la hora de confeccionar la lista de invitados, no olvidó avisar a la exmodelo y cantante Carla Bruni. ¿Quién era Carla Bruni? Carla pertenecía a una selecta familia de Turín vinculada a los Agnelli. Su padre era el hijo del fundador de la fábrica de neumáticos Seat, además de compositor de música clásica, y su madre era pianista. Paloma Simón, periodista de Vanity Fair. Pertenece a una familia buenísima, riquísima, una familia ligada con la aristocracia industrial italiana. Ella es una mujer cultísima y que ha pisado mucha alfombra mullida y ha estado rodeada de arte, y es un poco el ambiente ese que refleja muy bien su hermana Valeria Bruni-Tedeschi en las películas, ¿no? Como de una alta burguesía con mucho enredo sentimental. Porque Carla, desde que nació, ya había sido protagonista involuntaria de su propia telenovela. Cuando Carla tenía 28 años, su padre, Alberto Bruni-Tedeschi, en el lecho de muerte, le confesó que en realidad no era su hija biológica. Ella descubrió que era su verdadero padre ya entrada a la adolescencia. Ella es fruto del romance entre su madre y un joven pianista con el que solía ir de gira por todo el mundo. Ella fue la última en enterarse, lo sobre toda su familia menos ella. Y cuando se enteró, su madre le explicó que porque se ponía triste, que era eso de disgustarse, que en Warden Park maravilloso había tenido 2, al cual más estupendo. El que la crió, que era el marido de su madre, y su verdadero padre, que era este pianista. Sus padres, que llevaban juntos toda la vida, habían tenido un matrimonio abierto, y durante varios años su madre, Marisa, mantuvo un romance con un joven músico 13 años menor que ella, Mauricio Gemmert. Fue de él de quien se quedó embarazada, pero optaron por no decir nada y criar a Carla como hija de Alberto. Para añadir más sal y pimienta al asunto, Marisa había tenido también un affair con Giorgio Remmert, el padre de Mauricio. Carla todavía era una niña cuando sus padres se mudaron a París para huir de los secuestros y amenazas de las Brigadas Rojas durante los años de plomo italianos. Carla creció en París y ya de adolescente, gracias a su espectacular altura y belleza, se convirtió en una de las más famosas modelos de su época. También de las más perseguidas por la prensa, por su agitada vida sentimental. En una de sus canciones, Carla había hablado de sus 40 amantes, lo que le había valido apelativos tan elogiosos como envenenados. No es que haya tenido muchos amantes, es que nunca los he escondido. Es algo diferente. No me arrepiento ni un solo día. A Carla se le atribuyen romances con famosos como Dimitri de Yugoslavia o Eric Clapton, quien se enamoró de ella en 1990. La cosa con Clapton apenas duró, porque apareció por ahí Mick Jagger. Aunque Clapton le rogó a su amigo Jagger que se alejara, no sirvió de mucho. Carla y Mick Jagger empezaron una relación de idas y venidas que se prolongó durante varios años de forma clandestina, porque él, a su vez, estaba con Jerry Hall, la madre de sus hijos. También hay rumores de supuestos romances con Donald Trump o Kevin Costner, que, según ella, son solo eso, rumores. Lo que sí es cierto es que estuvo, por ejemplo, con el actor Vincent Pérez, en la que fue sin duda su mejor época. Carla dejó las pasarelas a los 29 años para dedicarse a su auténtica pasión, la música.
la primera canción que lanzó fue un éxito arrollador. Yo he ido a verla en directo cuando estuvo aquí en Madrid y llenó el Teatro Calderón. Y en directo es maravillosa porque quizá no tenga una gran capacidad vocal, pero es que se mueve sobre el escenario y tiene una simpatía y un carisma innegables. Yo creo que su faceta de cantante ha superado incluso a su faceta como modelo, que fue todo un fenómeno en la edad de las supermodelos. En 1999, Carla Bruni sacó un álbum como compositora y cantante en colaboración con Julien Clerc. Si Je t'aime vendió más de 250.000 ejemplares, pero el auténtico bombazo llegó en 2002 con Quelqu'un m'a dit. El disco vendió más de 2 millones de copias. Fue galardonada el año 2004 como la mejor intérprete femenina en los premios franceses de la música, y la canción que le daba nombre al álbum se hizo tan popular que hasta fue usada en los anuncios de Nescafé. En ese mismo disco había una canción llamada Raphael, obviamente dedicada a su pareja de entonces, Raphael Enthomen, con la que había protagonizado una historia capaz de escandalizar incluso a los franceses más abiertos y libertinos. Se habían conocido en el año 2000, cuando ella salía con el padre de él, Jean-Paul Enthomen. Durante una cena en Marrakech con sus parejas presentes, Raphael y Carla se enamoraron tan profundamente que dejaron a sus parejas para embarcarse en un tórrido romance. Fue un escándalo mayúsculo y de lo más literario. La esposa de Raphael, Justine Levy, hija del filósofo Bernard Henry Levy, sufrió una depresión, estuvo próxima al colapso y acabó publicando una novela en la que cuenta su versión de los hechos, describiendo como villana a una tal Paula, de Sonrisa de Terminator y Mirada asesina. Raphael y Carla tuvieron un hijo y parecían muy felices hasta que en 2007 él se enamoró de otra filósofa y la dejó, pillándola por sorpresa. Nos estamos volviendo como una pareja de amigos, argumentó él. ¿Qué sentido tiene? Somos demasiado jóvenes para vivir así. Después de Raphael se la vinculó con el actor Guillaume Canet y entonces, en noviembre de 2007, llegó la cita a ciegas con Nicolas Sarkozy. Carla contaría que cuando Jacques Seguela la invitó a una cena ya le avisó de que Sarkozy estaría allí, pero solo le avisó de eso. Se enteró al llegar de que en realidad se trataba de una encerrona. Cuando llegué me di cuenta de que era una cita a ciegas. Éramos 8 invitados. 3 parejas y ahí estábamos nosotros, ambos solteros. No hay duda de que Seguela tenía ojo como casamentero. Lo que ocurrió durante aquella cena sería descrito por todos los presentes como amor a primera vista. Su Celestina describió el encuentro con una delicadeza casi poética. Vi la conexión en el momento en el que se conocieron. Fue eléctrico. El amor a primera vista es un milagro. Es totalmente sincero, profundo, inesperado y brutal. Otro de los invitados, el intelectual y exministro de Educación Luc Ferry, explicaría que Nicolás solo tenía ojos para Carla, sentada a su derecha. Dijo que a menudo el pelo de Bruni rozaba el hombro del presidente y que él solo hablaba para ella. Incluso le dio la espalda a la esposa de Seguela, el anfitrión de la cena. La propia Carla también sintió esa conexión. Fue inmediato. No esperaba que él fuese tan divertido y vital. Su aspecto y su encanto y su inteligencia me sedujeron. Carla y Nicolás pasaron toda la noche hablando, embelesados el uno con el otro. Y cuando llegó la hora de retirarse, ella le preguntó si tenía coche, algo que suscitó las sonrisas cómplices de ambos. Por supuesto que Sarkozy tenía coche en el que llevar a Carla, la limusina presidencial con chofer y escolta. Al poco de haber llegado a casa, Carla llamó por teléfono a Seguela para lamentarse de que le había dado su número a Sarkozy y que todavía no la había llamado. No debían haber transcurrido ni 5 minutos desde la despedida. Pero Sarkozy terminó llamando. Sí, aunque un poco más tarde, según contaría la propia Carla. Y quedaron en verse la noche siguiente en casa de ella. Una semana después y tras varias citas en el lujoso piso de Carla, Nicolás se animó a invitarla a sus dependencias privadas en el Elíseo. Los acontecimientos iban a toda velocidad y la prensa empezaba a sospechar que algo estaba ocurriendo. Con la intención de menoscabar la relación, aparecieron algunas de las numerosas fotos desnuda que Carla se había hecho en el pasado. Pero ella misma se encargó de sentar a su reciente pareja ante el ordenador y mostrárselas. La respuesta de Sarkozy fue: «Oh, me gusta. ¿Puedo tener una copia impresa?». Desde luego, entre sus defectos no estaba el de ser celoso.
Sarkozy estaba tan convencido de que lo suyo era algo serio que para diciembre decidieron hacer pública su relación, dejándose fotografiar juntos por primera vez en Disneyland París, en compañía de sus hijos respectivos y de la madre de Carla. Nicolas Sarkozy era el presidente apropiado para una era obsesionada con los reality shows. No le importaba mostrar y exhibir su fascinación por el lujo y las marcas. Y de hecho, no dudaba en aprovechar su vida sentimental y retransmitirla casi a tiempo real, como una herramienta política más para contrarrestar los acontecimientos que menos le favorecían. Era un presidente espectáculo. Por eso durante un tiempo lo llamaron el presidente bling bling. El término bling bling alude a esa fascinación, sobre todo de los raperos, por el oro, los brillantes, la exageración, el megalujo, al todo trapo, con los logos, a todo lo que brilla como urracas. Ese es el término bling bling. Entonces se le apodó precisamente presidente bling bling porque Sarkozy, al llegar a la primera línea de la política, se dejó deslumbrar por un mundo al que no había accedido hasta ese momento, un mundo de famosos, de gente rica, de ropa cara. Sobre todo se hablaba mucho de sus gafas de sol y de sus relojes. El que más solía llevar era un Rolex, el modelo Daytona, que es uno de los más emblemáticos, que a lo mejor el Daytona más básico de acero te cuesta 18 a 20.000 euros. El más carísimo de platino puede superar los 100.000. Y bueno, Carla Bruni nunca fue partidaria de que a su marido se le apodase como presidente bling bling. De hecho, poco después de casarse, ella lo dijo que no se merecía ese mote porque se había moderado. De hecho, incluso ella bromeó porque Carla Bruni siempre ha reconocido que ella siempre ha tenido tendencia de votar a la izquierda. Decía que su marido se había moderado tanto que incluso ella se plantearía votarlo. La reacción del público estuvo entre la sorpresa, el deleite y el cinismo. Que el presidente de la República Francesa, recién divorciado, encontrase el amor junto a una exmodelo y cantante, también recién separada y tan célebre como Carla Bruni, resultaba insólito y morboso. Incluso en una comedia romántica, un guionista hubiese rechazado la idea por ser poco creíble. De la sorpresa inicial se pasó al absoluto embeleso, porque ver a esta mujer de viaje oficial, con Nicolas Sarkozy, el pillbox de Dior, los zapatos de tacón coma de 5 centímetros para no sacarle 2 cabezas a su esposo, una mujer que estaba ejerciendo su papel de primera dama de una forma impecable, tan impecable que era algo que no se veía, un fenómeno similar desde la época de Jacqueline Kennedy, yo creo. Sarkozy era un fan confeso de Johnny Hallyday, el rockero de su generación, pero fuera de ahí no parecía tener mucho más interés en la música. ¿Iba ella a abandonar su vida bohemia para asumir las responsabilidades e ingratitudes de ser la esposa de un político de primer nivel? Podían ser muy diferentes, sí, pero ambos lo tenían muy claro. Nicolás escribió en sus memorias: «Yo quería que fuese mi esposa». Así que cuando le pidió matrimonio a las pocas semanas de conocerse, ella tuvo la amabilidad de no tomarme como un loco. Carla y Nicolás se casaron el 2 de febrero de 2008, a las 11 de la mañana, de forma íntima y sin presencia de medios, en el primer piso del Palacio del Elíseo. Ella iba vestida de blanco y él de negro. La ceremonia fue oficiada por el alcalde del distrito octavo de la capital francesa, François Lebel. Y después celebraron una pequeña fiesta en el restaurante La Lanterne. Después de la boda, Carla pasó a instalarse en el Elíseo, en el que se conocía como el Ala de Madame. En sus viajes oficiales y encuentros con Angela Merkel, la reina de Inglaterra o algún mandatario de turno, Bruni acaparaba los flashes y las miradas. Catherine Ney, la biógrafa del presidente, define a Carla como la anti-Cecilia, totalmente opuesta a su segunda esposa. Y añadía: en su viaje a Sudáfrica la vi sonreír más en 24 horas de lo que vi sonreír a Cecilia en 15 años. Ella es una mujer muy inteligente, muy carismática, muy simpática y que se ríe mucho de sí misma. Entonces yo creo que adoptó un poco ese rol de primera dama perfecta, pero con una sonrisa de oreja a oreja y sin renunciar a ser una mujer muy sexy y muy especial, como creo que es ella. Entonces es una mezcla que se lo tomó súper en serio, pero también se traducía a su carisma y a su personalidad. Al contrario, ella dejó su impronta en ese papel. Como primera dama, Carla aparcó su vocación para acompañar a su marido a los continuos actos oficiales de presidencia. Aún así, encontró tiempo en 2008 para publicar su cuarto disco, cuyos beneficios fueron para una fundación benéfica. Y en el campo humanitario se implicó sobre todo en la lucha contra el SIDA, de cuyas complicaciones había fallecido su hermano Virginio en 2006. La estampa de armonía familiar se completó con el nacimiento de una niña, Julia, venida al mundo en la clínica de la Muette en 2011. Carla defendió la privacidad del bebé y evitó a toda costa que fuese fotografiado por la prensa.
donde por otro lado no dejaban de circular rumores sobre su relación con Sarkozy. ¿Hay crisis en la pareja Bruni-Sarkozy? La glamurosa pareja estaría al borde de la ruptura. Se especula que ambos mantienen relaciones paralelas. Todavía como primera dama, Carla Bruni se manifestaba sobre su pasado amoroso sin una gota de vergüenza. Más bien al contrario, con orgullo de su biografía, y no escatimaba loas hacia su marido. Tiene 5 o 6 cerebros y todos están muy bien lubricados. Lo compruebo cada día. He evitado a los idiotas toda mi vida, no son mi tipo, pero él es muy, muy rápido y tiene una memoria asombrosa y prodigiosa. No se olvida de nada. Ella estaba, a muerte con su marido, defendiéndole a capa y espada contra viento y marea, y nada de no quiero hablar del tema. No, mi hombre es mi hombre y es mi hombre y lo será para siempre. En 2012, Sarkozy fue derrotado por Hollande, el exmarido de la mujer a la que él había derrotado 5 años atrás, y se trasladó a vivir a casa de su esposa. Desde entonces ocupa un lugar secundario en la política francesa, no porque no haya intentado regresar a la primera línea. Se presentó como candidato de su partido en 2016, pero quedó en tercer lugar en las primarias. A pesar de las diferentes acusaciones de corrupción, financiación ilegal y tráfico de influencias a las espaldas de Sarkozy, Carla se mantiene a su lado y no duda en hacer declaraciones rotundas sobre su felicidad. Mi marido me sigue atrayendo. El sexo con él también es fantástico, afirmaba en una entrevista con The Times. Y sobre sus años en el Elíseo confesaba: no echo de menos aquel tiempo en absoluto. Fue extraordinario, una gran experiencia, pero como todos los momentos extraordinarios, tenía que acabar. El periodista Marc Dolisy dijo que se atrevía a afirmar que Sarkozy es el gran amor de Carlita, que es como él la ha llamado siempre. No pueden ocultar la química que existe entre ellos. Están enamorados, se divierten juntos, les gusta estar en casa, y él es muy consciente de lo que supuso para Carlita haber tenido que dejar la música, por razones de imagen y de seguridad, mientras duró su cargo de presidente de Francia. Carla compuso los versos, Porque alguien me ha dicho que me amas todavía, de su canción de mayor éxito, para Rafael Enthoven, cuando ni siquiera conocía a Nicolas Sarkozy. Pero podrían aplicarse a su matrimonio. Pese al shock y al escepticismo inicial, encajaron de maravilla. Siguen juntos y parecen amarse todavía. La imagen positiva de Carla benefició a Nicolás en su carrera política, y el expresidente le ha dado estabilidad y le ha ayudado a cerrar viejas heridas. El año 2007 fue rico en acontecimientos para mí, escribía Sarkozy en sus memorias. Fui elegido presidente de la República. Me divorcié. Conocí a Carla. Todo eso en menos de 6 meses. Puede decirse que fue el año decisivo de mi existencia. Todavía hoy, a veces nos preguntamos, Carla y yo, ¿por qué hemos tenido tanta suerte? Y seguramente es cierto que tuvieron suerte de encontrarse ese día, en esa cita a ciegas, que les cambió la vida para siempre. Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con D. Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando, en Madrid. En este episodio han participado María Alba y Paloma Simón. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.